SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, alta velocidad, autopsia económica, que deja dos conclusiones para empezar. La primera, el presupuesto es un presupuesto notable, pero es el mismo presupuesto en alta velocidad que teníamos hace 20 años. Cuando, la segunda, el uso de la alta velocidad se ha multiplicado, prácticamente duplicado con respecto a hace apenas una década. Lo que tenemos hoy es el mismo dinero para muchísimo más uso. Así que hoy vamos a leer esas dos variables, gasto y saturación, y sacar conclusiones en materia de seguridad. Esto es lo que hoy tenemos. ¿Y qué debemos tener? ¿Cuál es el nivel de gasto óptimo? ¿Cuál es el nivel de uso óptimo? ¿Cómo debemos comportarnos a partir de ahora? ¿Influye el dinero en la seguridad? ¿Y qué dinero ha de hacerse para garantizar esa seguridad? Hoy, autopsia económica de esa alta velocidad en Hora 25 de los negocios. Un freno en seco. Se ha apagado todo, me ha desplazado y yo no sé, he dado vueltas de campana. La imagen era totalmente aterradora. La verdad es que era como una película de terror. O sea... 689, aquí era Caribe. Este es el sonido que sigue sacudiendo a la alta velocidad y a un número de víctimas que sigue creciendo. Hoy 43. Estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, y venga, como recibido. Cada vez que hacemos lectura sobre tragedias humanas, lo primero es eso, lo primero es lo humano. Pero de fondo hay siempre un trasfondo económico, y ese es el que leemos tras estos sonidos. No puede hacer nada. Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos, ¿quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren. Porque el accidente de Adamuz, en Córdoba, plantea infinitas cuestiones sobre política ferroviaria, sobre seguridad, pero está planteando también una gran cuestión económica, la de nuestro gasto en infraestructuras. ¿Se está gastando lo suficiente? ¿Se está gastando bien, lo pertinente? Y más allá del discurso político y lo más importante, ¿qué papel juega el dinero y la inversión en esta seguridad? En un momento en el que el tren vive lo que se describe como... El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia, con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar el tren en sus desplazamientos. Y la autopsia económica deja un resumen muy rápido. Tenemos dinero suficiente. Bueno, suficiente es un concepto que en dinero no existe. Nadie nunca tiene dinero suficiente, ni en trenes ni en la vida. Pero en términos comparativos, el resumen es que tenemos un gasto muy notable, pero un uso extraordinariamente sobresaliente. Tenemos el mismo gasto que teníamos hace 20 años, tenemos el mismo nivel de gasto que en el año 2006, cuando se inauguraban vías como la del AVE a Valencia. Bienvenidos a los 391 kilómetros de alta velocidad que abren un nuevo camino entre Madrid y Valencia, y Cuenca, y Albacete. Kilómetros de tecnología, de impulso a un desarrollo más sostenible. Pero ese dinero, el equivalente al de hace 2 décadas, se topa con un uso de la red que duplica al que teníamos hace 2 décadas y que multiplica por 17 el que se vivió. Hay 17 veces más pasajeros que aquel 1.300.000 que se montaron en el AVE en 1992. Casi 6 meses después, tras un intenso periodo de pruebas, el AVE comenzaba su andadura comercial. Los miles de viajeros que se desplazan a diario entre Madrid y Sevilla son el mejor testimonio de la buena acogida que el tren ha tenido entre la sociedad española y el mejor exponente de que el futuro, en España, también viaja a alta velocidad. En números, gastamos hoy unos 3.500 millones en red ferroviaria. Esperamos gastar unos 4.400 al cierre de este ejercicio, 4.400 millones en 2026, cuando en 2006 se gastaban 4.800. 4.400 hoy, 4.800 hace 20 años. El dinero es el mismo que hace 20 años. Pero la red no es ni con mucho comparable. Antes de la liberalización ferroviaria, el número de viajeros de alta velocidad era de 11 millones.
hoy es de 22, el doble. Tenemos el mismo dinero para el doble de pasajeros, para una liberalización ferroviaria que es una historia de éxito. Aunque cada operador es libre para elegir el público al que dirigirse, la competencia, desde luego, ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, ¿no? Ese carácter que tenía al principio, pues gracias a esta liberalización, gracias a que tenemos 3 operadores, pues ha perdido, porque hay una mejor competencia y eso, desde luego, repercute en las tarifas, a que sea desde luego pues la alta velocidad haya alcanzado esa democratización que buscábamos. Así que sí, esto se ha democratizado, sí el uso se ha disparado y no el presupuesto no lo ha acompañado. Así que la cuestión ahora mismo es si con este dinero el sistema está saturado o no, si el dinero es suficiente o no. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Empecemos primero con ese primer indicador, la inversión, porque lo que vemos es que hemos sufrido una especie de zigzag, pero ahora mismo estamos en niveles de hace prácticamente 2 décadas. Sí, desde 2005, que es cuando se crea Adif, hasta 2011 se gastaron 4.900 millones de euros en mantenimiento. Es cierto que la red de alta velocidad en ese entonces medía solo la mitad de lo que mide hoy y la red convencional apenas ha variado estos últimos años. Llega el gobierno de Rajoy y de ahí cae la inversión ya desde el primer año, un 41%, de 939 millones a 662. Desde 2011 hasta 2018, en este caso Sánchez llega a la Moncloa a mediados de ese año, se invierte en poco más de 5.000 millones en mantenimiento. Ya desde 2019 hasta 2024, con Sánchez en el gobierno, se invierten más de 5.235 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de más de 200 millones de euros en cuanto al esfuerzo inversor. Así que lo que tenemos ahora mismo es literalmente lo que teníamos en tiempos de hace 20 años, es decir, en tiempos de Aznar. Y el uso, porque efectivamente el uso sí se nos ha disparado. Sí, es cierto que tenemos un uso muy intensivo de la red como nunca antes se había visto. España tenía 239 trenes de alta velocidad en toda la región y eran solo de Renfe. Esto antes de la liberalización ferroviaria. Hoy tenemos 269 de Renfe, porque llegaron esos 30 trenes Talgo-Abril, 20 de Irio y 16 de Wigo. Tenemos un aumento de flota en todo el país que está rodando en las vías ahora mismo del 27%, 305 trenes. Es decir, hay más desgaste de la infraestructura sí o sí por la cantidad de trenes que hay circulando, pero también por los tráficos diarios que han aumentado de forma considerable entre 2019 y 2024. El Madrid-Barcelona y el Madrid-Málaga-Granada han aumentado un 50% en esos tráficos diarios. El Madrid-Alicante ha duplicado sus tráficos. El Madrid-Sevilla ha visto cómo han aumentado un 19% y en el caso del Madrid-Valencia esos tráficos ferroviarios han aumentado un 60%. Gracias, Edu. Buenas noches. Hasta luego. Esta es la fotografía presente de esos 2 parámetros. Inversión similar a la de hace 2 décadas, pero saturación de redes como no habíamos visto en ninguna década. ¿Y el resultado? El resultado hasta ahora habían sido problemas no de seguridad, sino de puntualidad, de comodidad, de accidentalidad, que el Ejecutivo siempre había justificado así. Por otro lado, hoy estamos pagando la falta de acción de gobiernos que nos han precedido, que no se compraron tampoco trenes en su momento. Pero ahora mismo la cuestión ha saltado a la seguridad. Así que es necesario efectivamente hacer lectura histórica de esos 2 parámetros, inversión y uso, porque es verdad que ha habido 3 momentos muy diferentes en la historia económica de nuestro ferrocarril. Y la primera gran fase fue la del gran gasto, la gran inversión en ferrocarril y en alta velocidad. El protagonista fue el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento a los trabajadores, a las empresas, a la ingeniería, a la alta tecnología, que nos llena de orgullo y de prestigio internacional. Detrás de la culminación de este proyecto hay mucho esfuerzo. Hablaba así en la inauguración del AVE a Valencia. En aquellos años, el gobierno Zapatero disparó el gasto de 4.800 millones que había recibido de manos de Aznar, se pasó a gastar 9.000 millones, casi el doble,
cuando llegó a su pico en los años del boom de Zapatero. La subida fue espectacular y se abrieron corredores como este, el de Valencia, y se desplegó red de alta velocidad y se invirtió en mantenimiento, y la subida llegó a ser del 89% hasta que llegó la crisis de 2008. No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera, lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro. Qué optimista es usted. Y para cuando Zapatero dejaba el poder, aquella gran expansión que había protagonizado se había convertido en una expansión muy, muy modesta. Zapatero se marchaba de la Moncloa dejando un presupuesto ferroviario un 11% superior al que había heredado. El gasto había crecido, la inversión había crecido, pero los últimos años de la crisis menguaron aquella explosión. Y después, los recortes. Los recortes llegaron realmente con el gobierno de Rajoy. Se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de administración que con mayor eficiencia sea capaz de generar ahorros en este terreno. Y si el gobierno de Zapatero fue el gobierno de la gran expansión del ferrocarril, el de Rajoy fue el de la gran contracción. Y nos fuimos de gastar casi 5.500 millones al año en trenes a gastar la mitad, 2.356. Para cuando Rajoy dejaba la Moncloa, el recorte de gasto en ferrocarril había sido del 60%. Y aquel recorte afectó a todo, a inversiones, a proyectos, a material y también a mantenimiento. Cuando Rajoy se marchaba, el recorte ferroviario había sido sencillamente demoledor. El gasto en 2008, al fin de Rajoy, estaba por debajo de lo que había encontrado incluso el propio José María Aznar en el año 2000. Eran 2 décadas perdidas. La gran expansión fue la de Zapatero, la gran recesión fue la de Rajoy. Con la llegada del gobierno Sánchez ha vuelto el crecimiento económico y el gasto al tren. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Sánchez llegaba al poder con una partida de gasto en ferrocarril de 2.300 millones. Cerró el año pasado gastando 3.500. Una subida muy considerable, y pretende cerrar este en 4.400. La subida ahora mismo pretende que se cierre en el 90%, es decir, duplicando esa inversión en ferrocarril. ¿Quién ha sido el protagonista de las inversiones del Ministerio en el último año, en los últimos años en general? El ferrocarril, sin ninguna duda, porque eso es coherencia con el planteamiento que tiene el Ministerio desde hace tiempo. Queremos una movilidad sostenible. Por tanto, donde tenemos el gran reto es en el medio de transporte sostenible por excelencia, que es el tren. Así que lo que tenemos en inversión de ferrocarril en España, importante es esta lectura histórica, es una especie de dibujo en M. Juzguen ustedes si por color de decisión política o si por momento histórico. Por clave política, el gobierno de Zapatero disparó el gasto, cayó con el de Rajoy, se ha vuelto a disparar con el de Sánchez. En clave económica, subió en los años de la expansión, obviamente se desplomó en la recesión y todavía no hemos conseguido llegar a la recuperación completa. Esa M históricamente es una M incompleta. La vuelta del presupuesto no ha sido completa, no ha sido definitiva. Esta es el trazado, la comparación de la vía del gasto en ferrocarril y cómo nos llega hasta aquí. El segundo indicador es la saturación. Tenemos una red realmente al límite. De nuevo, tenemos demasiado tráfico. Y los datos no señalan a que sea demasiado, más bien lo contrario. En España, el número de trenes medios al día, por kilómetro de alta velocidad, es de 58 trenes. En Francia son 96, prácticamente el doble. En Italia son 248, prácticamente el cuádruple. Porque no se entiendan, el número de frecuencias que se registra en líneas como la de Madrid-Barcelona o la de Madrid-Valencia es de 27 frecuencias. Desde que se inauguró en el año 2010, la de Valencia registra esa cifra. Sí, lo utilizaremos, depende del precio. Es que no sé el precio, no tengo ni idea. A lo mejor sí que puede que vengan más turistas, ¿no? Pero
con alto poder adquisitivo, pero no creo que sea para tanto. 27 frecuencias. Esto es lo que tiene cada uno de los tramos pico y de los recorridos pico Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia en nuestra línea. Vamos a compararla. 27 frecuencias. En Francia, SNCF se anunciaba así y si en España tenemos 27 frecuencias, el París-Lyon tiene 31 y algunos tramos como el de Marsella llegan a casi 40 frecuencias al día. Literalmente es prácticamente el doble de lo que tiene de saturación y de uso de frecuencias España. Pero este no es el parámetro para medir la saturación real. La comparación fulminante es la de Italia. In questi 10 anni è cambiato il suo modo di viaggiare. Il loro. En Italia, entre Roma y Milán son 100 trenes diarios, el cuádruple de lo que registra España. Y entre Roma y Florencia son casi 120, el quíntuple de lo que registra España. È il bello di viaggiare insieme ad alta velocità. Así que ahora mismo las cuestiones que se abren son estas. De momento, la inversión es la frecuencia también. Ninguna de las dos parece excesiva, pero combinadas son suficientes. Ahora mismo tenemos un problema de falta de inversión necesaria para tanta red. José Manuel Vasallo, catedrático, director del Centro de Investigación del Transporte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en el programa acompañándoos. ¿Cómo lo lee usted? ¿Falta inversión? Pues yo lo primero que tengo que decir es que es una muy buena pregunta y difícil de contestar. Difícil de contestar también porque dentro de la inversión tenemos que diferenciar entre inversión en construcción de nuevas líneas e inversión en el mantenimiento de las líneas existentes, ¿no? En los últimos años, desde la crisis financiera del 2008, hubo un decrecimiento muy grande que se ha recuperado levemente en los últimos años, pero definitivamente estamos muy lejos de los niveles de inversión previos a ese momento. En el ámbito del mantenimiento, la problemática es que existen muy pocos datos. Es decir, hay una publicación muy escasa de qué volumen de esas inversiones se están dedicando a diferentes tipos de mantenimiento. En líneas generales, las conversaciones que yo he tenido con expertos del sector, lo que me vienen a decir es que en los últimos años ha habido un decrecimiento de los costes de mantenimiento, considerando sobre todo que la red ha crecido mucho porque se ha invertido mucho en nueva construcción y considerando también que la liberalización ferroviaria ha dado lugar a un incremento considerable de los servicios ferroviarios frente a años anteriores, ¿no? Entonces, todo eso, pues, efectivamente hace que en la actualidad no exista una evidencia clara de que el mantenimiento que se está dedicando sea realmente el que se necesita. Esta es la clave sobre inversión. El segundo parámetro es uso, saturación. ¿Tenemos la red saturada? ¿Tenemos demasiado tráfico? Bueno, eso es una buena pregunta. También lo que tenemos que entender es que la red en España es una red muy diversa. Tenemos líneas con unos niveles de tráfico muy bajos, en alta velocidad, en servicios regionales, y tenemos líneas con una grandísima frecuencia, sobre todo en el ámbito de las cercanías en las ciudades, y debido a la liberalización tenemos líneas de larga distancia que, aunque no alcanzan los niveles que tienen otros países, donde tienen niveles de capacidad y niveles de frecuencias muy superiores. Estoy pensando, por ejemplo, en el recorrido en Japón entre Tokio y Osaka, donde prácticamente hay un tren cada 5 minutos. Eso no lo tenemos aquí en España. Pero sí que tenemos unos niveles de circulación muy superiores a los que había en años anteriores, que además han venido de repente, sin que todo el sistema de gestión de esas circulaciones sea capaz de adaptarse y, sobre todo, en un momento de tormenta perfecta,
en el que muchas de esas líneas se están a la vez rehabilitando y por lo tanto su capacidad se ve disminuida por eso. Entonces eso ha generado una presión en todo el sistema de gestión de la red que ha dado lugar a demoras que a lo mejor comparadas con otros países que tienen tráficos muy potentes no son tan grandes o incluso son menores. Sí. Pero comparada con la percepción que tienen los usuarios españoles de cómo funcionaban los servicios unos años atrás, donde prácticamente la puntualidad era del 100%, pues efectivamente ha dado lugar a una cierta sensación de que el servicio empeora. Esta es la primera clave gasto, esta es la segunda uso. Combinemos las dos para el más difícil todavía. Con estos parámetros, ¿se está poniendo en riesgo la seguridad de la red? Pues mire, eso es una pregunta que yo no le puedo contestar, porque, entre razones, porque yo Esta es la gran pregunta que ninguno sabemos contestar, ¿verdad? Por supuesto, ninguno sabemos contestar, ¿no? ¿Y qué es lo que le diría yo? Claro, el problema de la seguridad, sobre todo cuando hablamos ya de niveles de seguridad muy importantes, como el accidente que ha ocurrido, esos son aspectos que nunca deberían tolerarse y deberían ocurrir, ¿no? Y, por tanto, es necesario reflexionar sobre que este tema también es un tema importante, ¿no? No solamente la sanidad y la educación son importantes, que son muy importantes, pero también el tener una buena infraestructura es un elemento importante de un país desarrollado y que a veces se nos olvida. Catedrático, director del Centro de Investigación de Transporte, José Manuel Basallo, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy esta es la gran cuestión y estos los parámetros económicos. De fondo, efectivamente, quejas que hasta ahora habían sido solo de calidad, solo de retrasos, de escasa accidentalidad y que ahora acaban de cambiar. Ay, no digas. Bueno, a ver, ahora me cuentas tú. Entonces, tú en tu caso. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Esta es la declaración que ha movido los mercados. Donald Trump dice que no va a usar y que no quiere usar la fuerza en Groenlandia. Los mercados se han dado la vuelta en cuanto ha descartado la invasión de Groenlandia. La bolsa en Estados Unidos se ha disparado, ahora mismo subiendo casi un punto. Anzola, ¿y aquí qué han hecho los mercados? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí, Javier, esas palabras de Trump han permitido al IBEX 35 recuperarse de las caídas de casi el 1% que ha llegado a sufrir a media sesión, porque ha terminado prácticamente plano, gana un 0,1% hasta los 17.451 puntos. Ignacio Cantós, director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Esto en Davos. Esto significa se acabó la volatilidad, por lo menos por ahora. Bueno, estando Trump de por medio, pues supongo que no significa eso. Esto es el día de hoy, incluso a estas horas. Probablemente dentro de un rato dirá que no ha dicho exactamente eso y que tampoco descarta nada, ¿no? No, bueno, bromas aparte, yo creo que estando Trump de por medio es difícil pensarlo. Es verdad que enfrentarse a todos sus aliados europeos, las medidas que podrían tener, etcétera. La alternativa ahora mismo es lo que en Estados Unidos se está empezando a defender ya como Sell America, salir del mercado americano y de lo que tenga que ver con aquello. Bueno, yo creo que eso es complicado. Lo que pasa es que es verdad que Estados Unidos ha llegado a suponer, digamos, del peso de los mercados mundiales 3/4 partes, o sea, ha estado cerca del 75%. Probablemente hace unos años era el 45-50%. Bueno, se ha concentrado demasiado la inversión, yo creo que se ha perdido valor, o sea, en relativo se ha perdido valor ahí en el resto de los mercados y probablemente pues tiene que haber una, si no venta porque estén caras las cosas, pero sí se puede pagar menos. La misma compañía en Europa que en Estados Unidos a lo mejor cotiza a la mitad de múltiplos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que sí debería verse. Es decir, cargar más cartera en Europa, cargar menos en Estados Unidos. Bueno, sí, pues por lo menos ver qué buenos valores hay en un lado y en otro y con eso sacar las conclusiones que sean. Pues Ignacio Cantós, director de inversiones de ATL Capital, gracias como siempre por su lectura con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, chao, gracias. Hoy, el día en que hemos hecho anatomía económica del ferrocarril. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.